Queridos hermanos y hermanas, nuevamente bienvenidos. Luego de alabar al Señor como enamorados, hemos invocado al Espíritu Santo, el gran protagonista de este camino que hoy iniciamos. Así es, el Espíritu Santo es el gran protagonista de este seminario de vida nueva en el Espíritu. El tema del que me toca hablarles en esta noche es justamente el poder del Espíritu Santo y la renovación carismática. Vamos a hacer un poco de historia para entender cuál es el objetivo de este camino que vamos a comenzar a caminar juntos. Hemos celebrado litúrgicamente Pentecostés, una explosión del amor de Dios que atraviesa estos 2000 años de historia de una humanidad que ya nunca podrá ignorar ni olvidar la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Es el Espíritu Santo el que ha movido a los apóstoles a anunciar la buena noticia de Jesús en el mundo. Es el Espíritu Santo el que ha dado fortaleza y sabiduría a los primeros discípulos de ayer y de hoy en las persecuciones. Es el Espíritu Santo el que ha dado valor a hombres y mujeres para testimoniar con la propia vida en el martirio. Es el Espíritu Santo que obra en cada sacramento y de modo especial en cada misa, en la que se hace presente Jesucristo en las especies de pan y vino. Es el Espíritu Santo que inspiró la vida monástica y toda consagración especial en la vida religiosa. Es el Espíritu Santo que guía la vida de los santos que nos muestran el entusiasmo por hacer la voluntad de Dios. Es el Espíritu Santo que habla a través de los pastores de la Iglesia, en especial de los sucesores de Pedro, los papas. Es el Espíritu Santo que obra en la corriente de gracia de la renovación carismática. El seminario de vida nueva que hoy iniciamos tiene sus raíces en la experiencia de la renovación carismática. Por eso es importante conocer qué sucedió en estos últimos 100 años que revolucionó y sigue revolucionando a los cristianos de diferentes confesiones cristianas. El origen de un despertar carismático se ubica a principios del siglo XX, gracias a las experiencias espirituales del pastor metodista Charles Parham y de la señora Agnes Osman, en la escuela bíblica Bethel en Topeka, Kansas, en los Estados Unidos. Luego, este movimiento pentecostal tuvo un nuevo impulso y se extendió a partir del 14 de abril de 1906, cuando en el edificio de la iglesia Misión de Fe Apostólica, en la calle Azusa de Los Ángeles, California, un gran número de fieles tuvo la experiencia espiritual de un Pentecostés personal, que luego se conoció con el nombre de bautismo en el Espíritu. Los diarios de la época señalan episodios extraños en una pequeña congregación protestante de un barrio popular. Efectivamente, esta efusión del Espíritu Santo tocó en primer lugar a los barrios pobres de Los Ángeles, donde Dios usó al predicador afroamericano William Seymour, discípulo del pastor Charles Parham. Negros, blancos, asiáticos y latinos de varias iglesias y denominaciones cristianas se unieron en lazos de amor, de unidad y de oración. Al principio fue un verdadero movimiento de reconciliación de los cristianos, que no pretendía fundar una nueva iglesia o denominación. El histórico despertar carismático de la calle Azusa, Azusa Street, como se lo llama en inglés, en ese momento tuvo el mérito de hacer nuevamente presente aquel primer Pentecostés y de hacer redescubrir los tres aspectos de la primera venida del Espíritu Santo, como describe San Lucas en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. El don de la unidad en Cristo entre diferentes pueblos y razas, una renovada expresión de la alabanza y de la adoración, acompañada del hablar de lenguas, una valiente proclamación del querigma, es decir, el anuncio de Jesús muerto y resucitado para la salvación de todos, acompañada por el poder de los signos y de los milagros. La herencia de la calle Azusa fue fundamental porque de ella se propagó la experiencia de la unción del Espíritu, de la unidad, de la adoración, de la sanación divina y de la evangelización. A este histórico despertar carismático están ligados la mayor parte de los movimientos pentecostales clásicos
y todos los movimientos carismáticos posteriores que atraviesan a todas las denominaciones cristianas, incluso a nuestra Iglesia Católica. Como les decía, todo esto sucedió el 14 de abril de 1906, pero no podemos dejar de recordar lo que el Papa León XIII, también movido por este mismo Espíritu Santo, realizó algunos años antes, en el cambio de siglo, a las puertas del siglo XX. Por consejo de la beata Elena Guerra, en mayo de 1897, el Papa León XIII exhorta a los católicos: debemos pedir el Espíritu Santo, de cuya ayuda y de cuya protección todos tenemos extrema necesidad. Con estas palabras, exhorta a nosotros los católicos a conocer, amar y suplicar a la tercera persona de la Trinidad, y decreta que en los días que preceden a la fiesta de Pentecostés se tenga una novena al Espíritu Santo, durante la cual se ore por la unidad de todos los cristianos. 6 años antes del fenómeno de Azusa Street, el Espíritu Santo ya estaba preparando el terreno para una nueva efusión sobre los cristianos del siglo XX, nuevamente sin hacer distinciones, y esta vez sin distinción entre católicos, protestantes, ortodoxos o cualquier otra denominación cristiana. Seguimos en un rato, los invito a seguir orando con la música. Continuamos entonces nuestra reflexión sobre el poder del Espíritu Santo y la renovación carismática. A partir de abril de 1906, esta especial efusión del Espíritu Santo que sucedió en la calle Azusa de Los Ángeles se repitió en varios lugares del mundo y entre diferentes tradiciones cristianas. El movimiento pentecostal siguió creciendo y expandiéndose. En los años 50 se dará esta experiencia del bautismo en el Espíritu en el interior de las iglesias históricas protestantes, ortodoxas y más tarde entre los católicos. La renovación carismática católica nace en 1967 en los Estados Unidos, en un ambiente universitario, bajo la influencia del pentecostalismo protestante. Ralph Keifer y Patrick Bourgeois eran 2 jóvenes docentes laicos del Departamento de Teología de la Universidad Católica de Duquesne, Pensilvania. Su interés en el movimiento pentecostal fue estimulado al leer algunos libros, entre ellos La cruz y el puñal, del pastor pentecostal David Wilkerson. Con el deseo de hacer personalmente la experiencia de la renovación espiritual descrita en esos libros, y al enterarse de la existencia de un grupo de oración de tipo pentecostal en el área de Pittsburgh, pidieron y recibieron una invitación para asistir a las reuniones del grupo de oración, en la casa de una mujer de la iglesia presbiteriana. En la segunda reunión a la que asistieron, pidieron en oración ser bautizados en el Espíritu y tuvieron la típica experiencia pentecostal, incluido el don de lenguas. En las siguientes semanas contaron su experiencia a algunos de sus amigos más cercanos y oraron con ellos por el bautismo en el Espíritu. A mediados de febrero de 1967, junto con un grupo de unos 30 estudiantes que habían leído también el libro La cruz y el puñal, decidieron pasar un fin de semana de retiro espiritual, reflexionando sobre los 4 primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles y tratando de discernir cuál era la voluntad de Dios para sus vidas. Durante el retiro de ese fin de semana, en diferentes momentos y de diferentes maneras, todos esos jóvenes experimentaron una nueva efusión del Espíritu. Así comenzó el primer grupo católico de oración carismática, donde se manifestaron los dones y frutos del Espíritu característicos del movimiento pentecostal. Kevin y Dorothy Ranagan, testigos de ese momento, nos cuentan que la experiencia que vivieron fue muy similar a lo que sucedió en el cenáculo de Jerusalén, a los primeros discípulos del Señor, donde una extraordinaria transformación espiritual ocurrió en sus corazones por obra del Espíritu Santo.
Pasaron ya más de 50 años de aquella primera experiencia católica y juvenil. En poco más de un siglo, hay alrededor de 600 millones de cristianos que adhieren a esta corriente pentecostal, reunidos en diferentes iglesias y denominaciones cristianas en todo el mundo, entre las cuales está nuestra Iglesia Católica. A 7 años después de la elección del Papa Francisco, el despertar carismático se ha convertido en un tema de gran interés. El cardenal Bergoglio, primero como arzobispo de Buenos Aires y luego como obispo de Roma, nuestro Papa, ha dado una gran importancia a esta dimensión del cristianismo contemporáneo. En una de sus predicaciones al Papa y a la Curia Vaticana, el padre Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia, nos afirmó: gracias a Dios que asistimos a un cambio que podríamos llamar de época. Todas las iglesias de Occidente, o nacidas de ellas, desde hace más de un siglo, son atravesadas por una corriente de gracia, que es el movimiento pentecostal, y las diversas renovaciones carismáticas, derivadas del mismo en las iglesias tradicionales. Es de hecho una corriente de gracia que debería difundirse por toda la iglesia y dispersarse en ella como una descarga eléctrica en la masa. No se puede ignorar por más tiempo o considerar marginal un fenómeno que de manera más o menos profunda ha llegado a cientos de millones de creyentes en Cristo en todas las denominaciones cristianas y decenas de millones solo en la Iglesia Católica. San Pablo VI, recibiendo por primera vez en 1975 a los responsables de la renovación carismática católica en la Basílica de San Pedro, la definió como una oportunidad para la Iglesia y para el mundo. La Comunidad de Jesús, nacida en Pentecostés de 1983, forma parte también de esta gran corriente de gracia de la renovación pentecostal carismática. Y hoy queremos que esta oportunidad de la cual nos hablaba Pablo VI sea también para ustedes. Por eso iniciamos esta experiencia para que los pueda ayudar a conocer, amar y seguir a Jesús, nuestro Señor, con la fuerza del Espíritu Santo. Oramos, rezamos y deseamos para ustedes un nuevo Pentecostés. Amén.